Hola, espero que estén bien, todas y todos. Vamos a continuar con nuestros temas de evaluación sensorial y anteriormente ya hablamos del fundamento y de la importancia que tiene la evaluación sensorial, así como cuáles son las características y la fisiología de algunos de nuestros sentidos. Entonces ahora nos vamos a concentrar en las mediciones sensoriales y qué condiciones debemos de tener para poder para hacer una evaluación sensorial. Entonces les voy a compartir la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la sensación. Su definición como tal es cuando evaluamos un alimento, ocurren ciertas reacciones electroquímicas entre el receptor y el alimento. En ese momento ocurre una sensación, ¿se acuerdan? Esta sensación es la interacción de las propiedades del alimento, que en este caso serían todas las propiedades visuales, todas las propiedades químicas que tienen interacción con cada uno de nuestros captores biológicos. Al momento que nosotros percibimos esta sensación, el cerebro la recibe o recibe esta información como una percepción, ¿sale? Entonces, la energía de estimulación va a provocar variaciones de polaridad en el que se encuentra el captor o la neurona. ¿Se acuerdan que esto ocurre a nivel neurona? Y básicamente lo que ocurre es un cambio de polaridad. ¿Se acuerdan cuando explicábamos lo que ocurre al momento de percibir sabores dulces, sabores amargos, de oler alguna sustancia? Todo lo que ocurre a nivel de membrana provoca un cambio en la variación de la polaridad de la célula, y ese cambio de polaridad o ese cambio de flujo de iones va a provocar que se emitan ciertos flujos de electrones o cierta intensidad eléctrica que va a llegar hasta el cerebro, y es cuando lo va a interpretar como una percepción, ¿sale? Entonces, en un resumen, todo lo que observamos, todo lo que olemos, lo que comemos, va a ser nuestro estímulo que va a alterar cada uno de nuestros órganos o cada uno de nuestros sentidos, y esta información va a ser captada dependiendo del tipo de estímulo, en forma de luz, en forma de químico, etcétera, y va a provocar una sensación en nosotros. Esta sensación que vamos a percibir va a provocar principalmente un cambio de polaridad en las neuronas, y esto va a provocar, por lo tanto, que haya un cambio en el flujo de los iones, y este cambio de flujo de iones va a ser, ahora sí, va a poder ser interpretado por el cerebro y va a mandar señales de corriente eléctrica, ¿sale? Y esta corriente eléctrica finalmente va a ser identificada como una percepción. Ahora, ¿qué variables o qué características están alrededor de nosotros cada vez que hacemos una evaluación sensorial? Pues son varias, ¿no? Una de ellas, pues, es las mismas características físico-químicas del alimento, es decir, si el efecto el estímulo es físico o es químico, y cómo va a ser interpretado por nuestros sentidos. Por otro lado, y muy importante, es la modalidad y condiciones en las que se presenta la muestra. La temperatura a la que nos están presentando las muestras, si nos están presentando la muestra en una porción pequeña o nos están dando toda la porción. No es lo mismo que evaluemos un cuadro o un cubo de 2x2 de una manzana y nos pidan evaluar ciertas propiedades ciertas propiedades sensoriales, que si nos dan toda la manzana. La conceptualización que tenemos de toda la manzana va a ser muy diferente de la que tendremos solo del tamaño de la muestra. También la temperatura a la que nos presentan las muestras, la forma en que nos la presentan, si nos la dan en un vaso, si nos la dan en un plato, si nos la dan en rodajas, si tiene algún acomodo, etcétera.
Entonces, la forma en que presenten al juez las muestras va a hacer que tenga una percepción de diferente forma, ¿sale? Otra de las características que nos rodean al momento de hacer una evaluación sensorial es la información sobre el estado metabólico, ¿sale? No es la misma forma que tenemos de calificar si vamos con hambre, por ejemplo, al laboratorio y nos hacen que realicemos la evaluación sensorial. Probablemente esa sensación de hambre nos va a provocar que califiquemos de una manera diferente que si fuéramos ya comidos, ¿sale? A lo mejor ese día también, no sé, tenemos alguna gripa y esa sensación o ese estado va a provocar que nuestra percepción cambie acerca del alimento. Igual el estado de ánimo son de las características más importantes que tenemos a la hora de hacer evaluación sensorial. Normalmente nuestro estado de ánimo varía dependiendo el día o más bien dependiendo la hora del día, ¿no? No es lo mismo hacer una evaluación sensorial a las 10 de la mañana que si la hacemos a las 6 de la tarde, ¿sí? A las 6 de la tarde el cuerpo ya ha recorrido bastante, ya estamos cansados y la percepción que tenemos de las cosas ya no son las mismas que cuando era temprano, ¿no? Entonces la información sobre el estado metabólico también es importante y influye totalmente en la decisión o de la percepción de los alimentos. Otro factor también que involucran o que se involucra al momento de hacer evaluación sensorial son las variables ambientales. Es decir, si en el cuarto de evaluación hay temperatura alta, temperatura baja, si hay corriente de aire, si hay presencia de otros olores, si estamos solos o estamos acompañados. Todas estas variables externas van a influir sobre la percepción que tiene el consumidor de lo que está evaluando. Por otro lado, y muy importante, es la información que tenemos almacenada en la memoria. Lo que les comentaba al momento de hablar de los sentidos es que cada persona tiene una percepción diferente del mundo que lo rodea, dependiendo las experiencias y el conocimiento que ha tenido desde niño. Entonces, la percepción de cada uno de los objetos, de cada una de las vivencias, va a variar dependiendo lo que han vivido, ¿sí? Por eso en evaluación sensorial entrenamos de alguna forma a los jueces. Cuando utilizamos jueces analíticos, que son grupos pequeños de aproximadamente 10-15 personas, el objetivo es entrenarlos para que todos califiquen de una manera lo más igual posible, ¿sale? Y cuando trabajamos con consumidores, agarramos a un grupo de personas bastante grande, de 100 a 500, porque esas personas van a calificar de acuerdo a lo que ellos han vivido. Entonces, la idea de tener un grupo mayor de personas es que nuestros resultados sean lo más precisos. Y entonces, al tener un mayor número de juicios, podemos discriminar a aquellos que se salen totalmente de contexto. Entonces, la información almacenada de la memoria es un factor y de los más importantes que influyen al momento de percibir una sensación o de percibir ciertas características, especialmente de los alimentos, ¿ok? Entonces, bueno, esto es la sensación, es la interacción entre las propiedades del alimento con los sentidos. Y todos estos factores son variables que circundan al momento de hacer la evaluación sensorial, ¿sale? Muy bien. Cuando hablamos de medición, podemos definirlo como el conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de una magnitud. Y una magnitud podemos describirlo como un atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia susceptible de ser identificado cualitativa y cuantitativamente. Entonces, esas son unas de las características que debe de tener una magnitud, ¿sale? Todo lo que podamos evaluar o que todo lo que estemos evaluando lo podamos identificar de estas dos formas, cualitativa y cuantitativamente. Si estas características
pueden ser cubiertas al momento de hacer la evaluación, estaremos hablando entonces de una magnitud. En evaluación sensorial, llegar a hacer una medición cubre o requiere de varias características. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de una medición instrumental para empezar con este tema, ¿sale? Entonces, la medición de los instrumentos requiere de ciertas características para ser confiable, ¿sale? En este caso, por ejemplo, las características de una medición, vamos a imaginar, por ejemplo, en un instrumento, son que este equipo tiene que ser, o que esta medición, hablando de un instrumento, tiene que ser sensible, exacto, repetible y reproducible. Cuando hablamos de sensibilidad en un equipo instrumental, nos referimos a la cantidad mínima de un estímulo que se detecta, ¿sí? ¿Qué tan sensible o si realmente detecta cambios en la medición, cambios pequeños en la medición y pueden ser interpretados por el equipo. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar una balanza. Una balanza es sensible. ¿Por qué? Porque nos ayuda puede ser que sea una balanza que sea tan sensible que nos ayuda a medir cantidades de miligramos, ¿sí? Eso, cuando hablamos de miligramos, nos referimos a que el equipo es muy sensible, ¿sale? Porque probablemente sea una balanza que no tenga esa capacidad de medir un gramaje tan pequeño, y al medir miligramos pues lo hace un equipo demasiado sensible. Entonces, esta característica de sensibilidad la podemos detectar en equipos que miden variaciones pequeñas de peso, ¿sale? Otra característica que debe de tener un equipo al momento de hacer una medición es que debe ser exacta. Cuando hablamos de exacto nos referimos a qué tanto el instrumento nos refleja la magnitud real del fenómeno, ¿sale? Esta es una propiedad que también deben de tener los equipos y bueno, ahorita que hablemos de evaluación sensorial también lo vamos a analizar. Otra característica es que el equipo debe de medir o de hacer que sus mediciones sean repetibles. Esto quiere decir que las mismas veces que utilicemos el equipo a las mismas condiciones, debe de dar una medición lo más parecida. Si utilizamos una balanza y estamos pesando 5 gramos vamos a imaginar, de una sal, ¿sale? Este valor debe de ser repetible cada vez que yo mida 5 gramos de esta sal, ¿sí? Este valor debe de repetirse. Para eso, pues, existen pesos como estándares o pesos de balanzas que son más bien como estandarizadas, y la podemos usar o podemos hacer uso de ellas para ver si realmente esta cantidad que estamos midiendo es el peso exacto que habíamos medido. Entonces, un equipo es repetible cuando a las mismas condiciones nos refleja el mismo gramaje o la misma cantidad, ¿sale? Otra característica también que tienen los equipos al momento de hacer una medición es que este valor sea reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Que las mediciones que se hacen en un lugar a unas ciertas condiciones tienen que ser semejantes o muy parecidas a otro lugar en donde también se hace el mismo o se aplica la misma metodología. Vamos a poner un ejemplo con la balanza. Si yo mido los mismos 5 gramos de sal aquí en México con una balanza analítica, este valor debe de ser el mismo si utilizan una balanza en Estados Unidos, la misma marca, bajo las mismas condiciones, debe de dar un peso
muy cercano al que yo obtuve. Si esto ocurre, eso quiere decir que esa medición es reproducible, o sea que la podemos reproducir aquí y en otro país a las mismas condiciones y el valor tendría que ser muy parecido, ¿sale? También es importante conocer la sensibilidad del instrumento, lo que comentamos al inicio, ¿sale? Que sea capaz de detectar un mínimo estímulo y de dar una cantidad exacta o lo más exacta ante pequeños estímulos o pequeñas cantidades. Si estamos hablando de miligramos, que este equipo tenga la capacidad de detectarlo, ¿sale? Cuando hablamos de resolución, estamos hablando más bien de qué tanto detecta entre dos intensidades, ¿sale? Este es como que uno de las características también que tienen los equipos que son normalmente instrumentales. Sus mediciones deben de tener una alta resolución y esto quiere decir que el equipo debe de tener la capacidad de detectar entre dos intensidades diferentes. También tenemos que saber si nuestro equipo es estable, ¿sale? Por ejemplo, cuando hablamos de estabilidad hablamos también un poco de repetibilidad, de qué tan repetible es esta medición. Y finalmente, bueno, al momento de trabajar con un equipo instrumental, después de conocer todas estas características, lo más importante es calibrarlo. Cuando nosotros calibramos, aseguramos que las condiciones a las que vamos a trabajar, a las condiciones de medición, van a ser siempre las mismas. Entonces, un cambio de medición lo podremos atribuir a otros factores externos, pero no al equipo mismo, porque el equipo pues ya está calibrado. En evaluación sensorial no se busca obtener todas estas características como en los equipos, ¿sale? Más bien nos enfocaremos solo en dos. En qué tan sensibles sean los jueces y qué tan repetibles son sus juicios que dan, ¿sale? Entonces, este concepto de medición lo estamos viendo porque de alguna forma nosotros somos el instrumento con el que vamos a medir todas aquellas propiedades sensoriales. Estas características se toman en cuenta al momento de trabajar con un equipo instrumental. Sin embargo, nosotros siendo humanos, pues no tenemos la misma exactitud que un equipo instrumental. Varía, ya vimos en la presentación anterior, dependiendo muchos factores que nos circulan alrededor cada vez que hacemos una evaluación, ¿sale? Pero lo que sí vamos a tomar en cuenta de nuestros jueces que podemos entrenar, en el caso de ser jueces analíticos, es qué tan sensibles y reproducibles sean sus resultados. Cuando hablamos de consumidores es un poco más complejo porque recuerden que los consumidores no tienen conocimiento de las características o propiedades exactas que queremos medir. ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos que con la evaluación sensorial se busca que nuestro juez sea sensible, es decir, que detecte cambios mínimos en la concentración de ciertos compuestos, que detecte mínimos incrementos de algún compuesto, etcétera. Y que su resultado sea repetible, o sea que cada vez que hagamos la evaluación con el mismo compuesto o la misma sustancia, ellos tengan la capacidad de reproducir este resultado. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos los elementos de un instrumento, ¿no? Básicamente es un cromatógrafo de gases y lo único que quiero que vean son los pasos que se hacen para llegar hasta obtener una señal. Este procesamiento o este proceso también lo hacemos en la evaluación sensorial. Ahorita vamos a hacer una comparación entre el equipo instrumental y nuestros jueces analíticos.
En este caso, pues ustedes ya saben un poco el fundamento de cómo trabaja un cromatógrafo. Un solvente o un gas lleva ciertos compuestos volátiles, ¿sí?, que pasan por una bomba que impulsa su flujo hacia unas columnas de separación, ¿sale? Aquí normalmente se inyecta el compuesto que queremos separar o que queremos analizar y se junta tanto el compuesto que queremos evaluar con los solventes que van a reaccionar. En esta columna, y dependiendo de su composición, va a haber un cambio, va a haber una separación de esta sustancia que estaba en la jeringa, y dependiendo su polaridad, dependiendo su volatilidad, etcétera, y su afinidad por los solventes, estos compuestos van a ir saliendo en forma separada. Aquí va a haber una flama que va a hacer que sean detectados como ciertos compuestos, ¿no? Entonces, a medida que van saliendo todos los compuestos, un sensor, que en este caso va a ser mi flama, va a detectar de qué compuesto se trata. Posteriormente, va a pasar a un procesador de señal, es decir, que esta información que viene aquí en forma de un químico o en forma de un gas, va a ser procesado por un equipo, y esa información que viene de las columnas de separación lo va a interpretar con un valor numérico. Posteriormente, este procesador de señal va a mandar esa información a una computadora, y ahora sí la vamos a poder interpretar como una respuesta, ¿sale? Entonces, bueno, ese es a grandes rasgos lo que hacen el equipo o este cromatógrafo, pero lo que quiero que vean es el proceso que lleva para finalmente obtener una respuesta. Tenemos que un equipo de este tipo conlleva varios elementos. Un sensor que nos va a ayudar a determinar qué compuesto es el que está saliendo, un procesador de señal, que en este caso sería el detector, que va a transcribir esta información molecular a una información numérica, y finalmente va a ser mandada a una computadora que sería el exhibidor de respuesta, ¿sale? Entonces, este proceso es importante que lo sepamos, porque nosotros en evaluación sensorial llevamos un proceso muy parecido. Nosotros también tenemos un sensor que va a detectar todos aquellos estímulos externos. Tenemos un procesador de señal que va a identificar de qué se trata ese sensor, y finalmente vamos a obtener un exhibidor de respuesta, ¿sale? Entonces, este proceso es a nivel instrumental, y los elementos que conlleva son muy parecidos a los que hacemos en la evaluación sensorial. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿sale? Este es el estímulo que viene del exterior, ¿sale? En este caso, el estímulo puede ser cualquier tipo de energía externa que va a activar mi receptor sensorial, ¿sale? Posteriormente, después del estímulo, vamos a tener una sensación. Esta sensación va a ser un efecto producido por este estímulo. Posteriormente vamos a tener una percepción, ¿sí?, de lo que estamos sintiendo, que es la interpretación de todas aquellas sensaciones en base a nuestra experiencia y nuestros recuerdos, ¿sale? Entonces, la percepción va a ser el proceso seguido de una sensación, ¿sale? Y finalmente se va a interpretar como una respuesta, que es la integración de la información sensorial del cerebro. Entonces, nosotros hacemos un proceso muy parecido que un instrumento. Tenemos un sensor, en este caso, ¿sale? El sensor, en el caso de la evaluación sensorial, va a ser la sensación.
la sensación va a ser aquel efecto que va a ser provocado por el estímulo, ¿sale? Tenemos un procesador de señal. El procesador de señal va a ser nuestra percepción. Esta percepción, acuérdense que es la integración de todos los recuerdos, las experiencias que tenemos o que hemos vivido y que nos hacen tener no una respuesta, sino nos hace poder caracterizar ciertas vivencias o ciertos, en este caso, ciertos alimentos, ¿sale? Y esta percepción va a provocar una respuesta. Entonces, la sensación en este caso sería el sensor en el equipo, la percepción que se tiene de esa sensación va a ser mi procesador de señal y finalmente la respuesta, que es la integración de toda esta información por medio de mi cerebro, va a ser el exhibidor de respuesta. Entonces nosotros somos como un equipo instrumental, ¿no? Tenemos los mismos elementos. Una sensación que es captada por medio de los receptores. Esta sensación va a provocar que yo tenga una percepción de lo que estoy viendo o consumiendo y probablemente voy a obtener una respuesta. Vamos a ver el caso de la niña que está comiendo un helado, como para dejarlo más claro. Yo tengo un estímulo externo. Es un producto que está frío, pero que tiene compuestos que son agradables al paladar, ¿sale? La niña estamos viendo que está disfrutando el helado. ¿Por qué? Porque es un producto que a los niños y a todos nos encanta, ¿sale? Entonces, este estímulo de temperaturas y del conjunto de toda la matriz que se encuentra en el producto está provocando que la niña tenga una sensación. Probablemente esta sensación que está percibiendo la niña sea agradable a simple vista, pero realmente ¿qué está ocurriendo en su cerebro? Esta sensación, ¿sí?, se está percibiendo porque ella está teniendo un contacto o una interacción entre sus sentidos del gusto y el producto. Y esto está haciendo que la niña tenga una sensación en sus órganos, ¿sale? Posteriormente, esta información de esta sensación va a ser percibida por la niña. Si la niña tiene buenos recuerdos de los helados, que normalmente eso ocurre, la niña va a tomar esta percepción como positiva. Esta percepción que está teniendo la niña, ¿sí?, se va a viajar por medio por medio de un impulso eléctrico, va a provocar un impulso eléctrico que va a llegar hasta su cerebro. Y en su cerebro, estas señales o este cambio de polaridad, como lo hemos estado viendo, en sus neuronas va a provocar ciertos impulsos eléctricos que va a activar varias zonas del cerebro. Y la integración de todas estas zonas activadas va a formar una respuesta integral de lo que está percibiendo, que en este caso es el helado. Y finalmente, pues tendríamos la respuesta, ¿sale? Entonces, aquí lo importante que tenemos que recordar es que, bueno, este es el proceso sensorial. Es muy parecido al proceso que ocurre en un equipo de instrumental. Tenemos los mismos elementos, tenemos que tener un estímulo que nos genere una sensación, ¿sale? Y que esta sensación después sea interpretada en base a nuestros recuerdos y a nuestras experiencias, que sería la percepción, para finalmente obtener una respuesta. Entonces, si yo les pido que me hablen de un proceso sensorial, estos son los pasos: estímulo, sensación, percepción y respuesta. Es lo único, ¿sale? Muy bien. Entonces, estamos hablando de los sentidos, del proceso sensorial, ¿sale? Y cómo lo podemos comparar con un proceso de un equipo instrumental.
Aquí, por ejemplo, bueno, es momento ya de que terminen de ver los videos que colocamos en el Classroom. Por ahí hay una, en la sección, me parece que de fundamentos, una tarea donde tienen que ver los videos que se encuentran ahí, me parece que son 4. Son videos relacionados con los equipos Hunter Lab y el calorímetro, el texturómetro de Brookfield, ¿sale? Y bueno, estos equipos, ya hablamos un poco del colorímetro en la clase anterior, pero son instrumentos que nosotros utilizamos bastante en alimentos. Cuando hacemos una evaluación sensorial, bueno, pues nos enfocamos solo en la evaluación sensorial, pero o más bien sin embargo, nosotros siempre nos apoyamos de respuestas o de otros resultados, así como a nivel más bien instrumental. Esto nos va a garantizar que nuestros resultados sean totalmente adecuados. Nosotros podemos determinar el color por medio de la vista, ¿se acuerdan? Pero esta percepción que nosotros tenemos del color va a depender de varios factores que ya hablamos en la clase anterior. Por lo tanto, cada persona va a poder identificar un color diferente de acuerdo a sus vivencias y experiencias. Entonces, bueno, estos instrumentos ya están estandarizados bajo normas internacionales y están calibrados, por lo cual, y como vimos en las diapositivas anteriores, los resultados que vamos a obtener de estos equipos se espera que sean reproducibles, exactos y que, bueno, que sean equipos calibrados, ¿no? Que cada vez que obtengamos o queramos hacer una medición, el resultado numérico sea el mismo. Entonces, bueno, este es el colorímetro de Hunter Lab. Ya vimos también en la clase anterior a qué se refieren cada una de las coordenadas, ¿sí? Y son equipos que son muy útiles para evaluar cualquier tipo de alimento. Por otro lado, tenemos el texturómetro de Brookfield. La Brookfield es la marca, pero bueno, hay texturómetros de muchos tipos de marca. Este texturómetro es un equipo que nos va a ayudar a determinar textura, ¿sale? Entonces, como vimos también en la clase anterior, cuando estudiamos un poco la textura de los alimentos, yo les comentaba que había ciertos instrumentos que nos permiten medir características muy específicas de los alimentos en base a su composición, ¿sale? Entonces, bueno, este equipo es un equipo igualmente calibrado, estandarizado, son equipos muy sensibles que perciben cambios de presión principalmente por medio de estas celdas. Entonces, bueno, aquí lo único que hay que hacer es adaptar las condiciones, es decir, a qué velocidad queremos que a lo mejor baje este vástago, cuál es la cantidad de o qué día o qué área vamos a querer que perfore, que penetre, que comprima. Estos tienen esa habilidad, ¿sale? No solo de ejercer una presión en forma de penetración o de compresión. Si nosotros queremos penetrar estos panes, la fuerza o la distancia que se tiene que recorrer debe de ser mayor que si solo los quisiéramos comprimir, ¿sale? Entonces vean los videos, les va a ayudar bastante porque ustedes se van a dar cuenta que en cada uno de los alimentos que evalúan cambian de vástago, ¿sale? Estos vástagos cambian dependiendo lo que queremos hacer. Les voy a dar un ejemplo de algo que se llegó a hacer en el laboratorio y que también se puede reproducir, ¿sale? Nosotros normalmente evaluamos un alimento a nivel sensorial, ¿no? Y también lo hacemos a nivel instrumental. Si nosotros estamos, imaginemos una tostada, ¿no? Estamos evaluando una tostada y lo primero que nosotros evaluamos o clavamos son los dientes, ¿no? En la tostada. Entonces, al momento de clavarle los dientes, nosotros vamos a escindir su textura o la vamos a romper. Esa fuerza necesaria
para que se divida o para que se quiebre la forma, ¿sí? La podemos medir como jueces entrenados, ¿sale? Entonces nosotros podemos determinar la dureza de la tostada. En la clase anterior, cuando hablábamos de aquellas características de textura que pueden ser medibles, ¿se acuerdan que por ahí las características mecánicas primarias, una de ellas era la dureza, ¿sale? Entonces la dureza la podemos determinar cuando mordemos esta tostada por medio de los dientes. Si nosotros queremos hacer una correlación con un instrumento, aquí lo que va a cambiar primero es el vástago. Tendríamos que buscar una celda que tenga la forma de nuestros dientes o que sea muy parecida. Y buscar la forma de que la presión que se ejerza en el equipo sea muy parecida a la que ejercemos nosotros al momento de morder una tostada. Entonces, bueno, estos datos, estos resultados van a ser reproducibles, los de nosotros a lo mejor no tan exactos, pero bueno, estos vástagos y estas celdas nos van a ayudar a determinar la fuerza necesaria que se requiere para poder quebrar esa misma tostada. Entonces, para eso ocupamos la evaluación sensorial y la evaluación instrumental, para poder hacer esa correlación de resultados y hacer una comparación entre los dos, ¿sale? Entonces, bueno, estos equipos, les comento, no los vamos a utilizar desafortunadamente en este curso. Sin embargo, cuando tengan la oportunidad de evaluar algún alimento, háganlo, utilícenlos y ustedes experimenten lo que les estoy comentando. ¿Sale? Todas las características de textura primarias y secundarias las pueden medir con este equipo. Entonces se pueden ir a la tabla a donde explicamos qué significa cada una de estas propiedades y ustedes las pueden medir por medio de este equipo. ¿Ok? Entonces, cuando tengan la oportunidad de utilizarlo, por lo menos ya saben que este tipo de equipos ayuda a medir la textura de los alimentos y este equipo, que es el Hunter Lab, mide el color de los alimentos. Vamos a entrar un poco más ya en contexto de la evaluación sensorial. Yo les comentaba que nosotros necesitamos juntar a un grupo de personas que nos van a ayudar a hacer las evaluaciones. A este grupo de personas le vamos a llamar panel sensorial. En este caso, ustedes, alumnos de la UEA de evaluación sensorial, van a ser el panel sensorial, ¿sale? Son un grupo de personas de diversas edades, de diversas características y van a formar un panel sensorial. Básicamente lo que se hace después de seleccionar este grupo de personas es someterlos a un proceso de entrenamiento para que puedan ser capaces de evaluar diferentes características de un producto, ¿sale? Por ejemplo, aquí vemos a un grupo de personas que están evaluando olores en un vino. Ya vieron que aquí hay una paleta de compuestos volátiles o de aromas para que puedan identificar qué olores están percibiendo. ¿Se acuerdan que hablamos esto anteriormente? Entonces aquí lo que estamos haciendo es someter a un grupo de personas a entrenamiento, a calibrarlos. Una vez que estos jueces ya estén entrenados o que ya tengan conocimiento de qué es lo que se va a hacer, ¿sale? Y de qué es lo que se va a evaluar y pase por ciertos filtros que los voy a explicar más adelante, vamos a poderlos utilizar ahora sí como jueces sensoriales. Entonces, un grupo de personas de diversas índoles que no sabemos si realmente tienen la habilidad para ser jueces sensoriales, se calibra y se entrena. Por lo tanto, este numeroso grupo pues se va a recortar porque no todos tenemos la habilidad para ser jueces sensoriales y finalmente se va a considerar como un juez sensorial, ¿sale? Entonces, este es el proceso muy resumido de cómo vamos a seleccionar a nuestros jueces. Ahorita les voy a decir qué características requieren cada uno.
¿Cuáles son las condiciones que necesitamos para hacer una evaluación sensorial? Primero que nada debe de haber un experimentador o un líder o un coordinador sensorial. Imagínense que lo que va a ocurrir es que en nuestra siguiente práctica, que va a ser de sensibilidad y umbrales, somos 30 personas o son 30 alumnos, de los cuales 3 de ellos los voy a seleccionar como experimentadores o líderes o coordinadores sensoriales. El líder o coordinador tiene la obligación o tiene esa enmienda de organizar las muestras y pasárselas a sus compañeros. Ellos, a lo mejor, los líderes tienen la capacidad de conocer perfectamente qué es lo que se va a hacer y de dar la instrucción a los jueces que van a evaluar. Entonces, si por ahí les digo, el del equipo 1, las 3 primeras personas van a ser los líderes, ya saben que ustedes tienen la obligación, en este caso, de conocer cuál es el proceso de la evaluación, ¿sí? De conocer perfectamente la metodología de lo que se va a hacer y bueno, si hay que preparar soluciones o hay que calentar algunos alimentos o hay que cortarlos. El chiste es que ellos normalmente siempre se encuentran atrás de las cabinas, pasando las muestras y dando las instrucciones, ¿sale? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que están unas puertas en esta parte y del otro lado están sentados los jueces sensoriales. Miren, aquí los pueden ver, ¿sale? Entonces, aquí está el experimentador, es el líder, él es el que sabe qué es lo que se tiene que hacer, conoce perfectamente la metodología y da las instrucciones a los jueces que van a evaluar, que en este caso serían estas personas que están sentadas aquí. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de los jueces, ¿sale? ¿Qué es un juez? Pues es el instrumento de medición. Cada uno del resto del grupo, que no son líderes, van a ser los jueces. Estos jueces van a ayudarnos a interpretar aquellas características que nosotros queremos medir del alimento. En este caso, podemos dividir a los jueces de 3 formas. Esto hay que poner mucha atención. Aquí pueden observar que no entran los catadores. ¿Se acuerdan que dijimos que un catador tiene esa experiencia de evaluar ciertas propiedades sensoriales, pero el juicio de los catadores no es comparable con lo de un consumidor habitual? Entonces, a los catadores como los que se utilizan en gastronomía no los vamos a considerar. Solamente vamos a considerar aquí a diferentes tipos de jueces que se basan dependiendo la experiencia que ellos tienen. Por ejemplo, vamos a dividir a los tipos de jueces en expertos, entrenados y en consumidores, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a los jueces expertos con gran experiencia, entrenamiento y sensibilidad y suelen utilizarse para el control de calidad y de procesos. A este tipo de jueces expertos no los vamos a utilizar en esta parte del curso, solamente nos vamos a concentrar en 2 tipos de jueces, en los jueces entrenados y en los consumidores. Entonces, ¿quiénes son los jueces entrenados o de laboratorio que vamos a hacer todo el resto del salón? Estas personas o estos individuos han recibido la formación y entrenamiento con conocimientos del producto a evaluar. Normalmente se les pide que tengan ciertas características para poder ser jueces entrenados o de laboratorio. Estos jueces tienen que tener habilidad para describir e identificar ciertos compuestos o ahorita les voy a dar más adelante todas aquellas pruebas que se hacen para seleccionarlos. Deben de tener disponibilidad de tiempo y, bueno, querer ser parte de un panel de jueces analíticos, ¿sale? La disponibilidad aquí es muy importante. Debe de ser un producto que sea del interés del juez,
¿sale? Debe de ser un producto que no les cause ningún malestar y que no sean alérgicos, ¿sale? Porque luego ese es uno de los problemas que les interesa participar a lo mejor en el panel, pero el producto al que van a evaluar les provoca algún conflicto, ¿no? En cuanto a salud. También deben de tener desempeño y buen estado de salud. Ahorita voy a profundizar un poquito más en estos parámetros que se les piden para poder ser parte de un panel de jueces entrenados, ¿sale? Y por otro lado tenemos a los consumidores. Los consumidores son personas que no tienen ningún entrenamiento y que normalmente se toman del público en general, se toman de cualquier lado y son consumidores habituales de cualquier producto, ¿sale? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar, como les digo, solamente en estos dos, en los jueces entrenados, ¿sí? Que en este caso vamos a hacer todo el salón, y en los consumidores. Cuando hagamos pruebas de consumidor, vamos a utilizar a personas que no sean expertos como nosotros, o entrenados, perdón, sino que más bien sean consumidores habituales del producto. O sea que pueden ser sus papás, sus hermanos, sus amigos e incluso personas que están afuera, ¿no? Podemos utilizar alumnos de la UAM, profesores, etcétera. Entonces, hasta aquí solo hemos visto esto, ¿no? Necesitamos para hacer la evaluación sensorial de un experimentador o un líder que va a coordinar toda la prueba. Ellos van a ser los encargados de decirnos qué es lo que vamos a hacer y cómo opera la metodología. Y también nos van a pasar nuestras muestras, nos van a indicar en qué tiempo podemos iniciar, etcétera. Los pasos que conlleva la prueba. Los jueces son las personas que vamos a utilizar como instrumento, ¿sí? De medición. En la evaluación sensorial y en esta UEA nos vamos a enfocar solo en jueces entrenados o analíticos, ahorita voy a platicar un poquito más de esto, y en consumidores, ¿sale? O jueces hedónicos también se les conoce. ¿Cuáles son las características que debe de tener un lugar para realizar las pruebas de laboratorio? Bueno, aquí básicamente la evaluación sensorial se puede hacer incluso en una mesa, ¿sí? La importancia de que trabajen en cabinas separadas es que tengan esa concentración al momento de hacer su evaluación sensorial. Aquí estamos viendo un grupo de jueces sensoriales que están en una cabina y que tienen luces de diferente color, ¿ya vieron? Entonces, realmente lo que están haciendo aquí es ya una evaluación sensorial. Estos jueces ya fueron entrenados y ya están calibrados y están haciendo su evaluación. Aquí están las cabinas y las puertas por donde les pasaron sus muestras, porque no debe de haber un contacto entre los líderes y las personas que van a evaluar. Entonces, bueno, este es como la cabina individual en donde se hace la evaluación sensorial. Es la misma en donde están sentados cada uno de ellos. Normalmente hay un despachador de agua y un lugar en donde puedan a veces, no sé, tirar el agua o escupir incluso. Pero bueno, en el laboratorio de la UAM nosotros no tenemos despachador de agua ni donde retirar los residuos. Entonces esto se hace de manera manual, ¿no? Se entrega un vaso con agua. La intención de dar un vaso con agua es que entre cada una de las muestras el juez se pueda enjuagar la boca, se toma el agua y continúa con la siguiente muestra. Aquí, por ejemplo, existen las luces individuales en cada cabina. Sin embargo, en el laboratorio de evaluación sensorial tenemos lámparas que iluminan todo el cuarto en donde están haciendo la evaluación. ¿Cuál es la finalidad de las lámparas? Enmascarar los colores de las muestras. A veces, por el juicio que tenemos, depende de la cantidad de luz o del tipo de luz de la que estamos hablando. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿sale? Esta es la cabina, es una cabina pequeña donde cabe solamente un juez. Y la intención de esto es que tengan esa privacidad al momento de hacer la evaluación. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar un plano de un laboratorio
de evaluación sensorial. Normalmente, bueno, aquí hay una oficina en donde se encuentran, bueno, pues los archivos, las computadoras, y bueno, aquí es donde a veces se reúnen los líderes para ponerse de acuerdo qué es lo que se va a realizar o qué es lo que se quiere hacer. Aquí es donde inicia todo, ¿no? Aquí el líder observa las necesidades de la evaluación, ¿sí? Y identifica qué metodologías son con las que se van a trabajar. Una vez que se hace esto, llama a un grupo de personas, ¿se acuerdan? Un grupo grande de personas, los sienta a todos en una sala o en un cuarto de reunión y se identifica a aquellas personas que van a funcionar como un panel sensorial, ¿sale? Entonces, en este lado se crean y se estudian todas las metodologías que se van a realizar. Aquí posteriormente se reúne al grupo de personas y se seleccionan aquellos que van a fungir como panel. También hay otra área que es la área de preparación. Normalmente en la área de preparación de evaluación sensorial no utilizamos reactivos químicos, casi siempre tenemos puros alimentos. Entonces van a encontrar como un tipo cocina cuando lleguen al laboratorio. Y bueno, en esta cocina nosotros preparamos todos los alimentos para que posteriormente puedan ser distribuidos a cada una de las cabinas. Como pueden ver, aquí hay una pared entre las cabinas y el área de preparación, lo que impide la interacción entre el líder y el juez, ¿sale? Solamente por las puertas se les hace llegar sus muestras y bueno, para darles la explicación de lo que se tiene que hacer, probablemente el juez sale y da la explicación aquí o en la misma sala de reuniones se explica cuál es el objetivo de la metodología. Entonces, bueno, ¿cuál es la intención de tener un lugar específico para hacer evaluación sensorial? Pues es controlar diferentes factores como aleatorios que pueden sesgar los resultados. ¿Cuáles serían esto? Pues la temperatura, ¿no?, en la que el cuarto se encuentra. Normalmente las cabinas de evaluación deben de estar bien ventiladas y deben de estar libres de cualquier olor, de humedad, de temperaturas extremas, de incluso de contaminación, de ruidos y de imágenes. Entonces, como se imaginarán, son cuartos muy, muy tranquilos, donde el juez tiene la capacidad de concentrarse para hacer su evaluación, ¿sale? Entonces, el objetivo de tener un lugar de evaluación sensorial es esto, es minimizar los sesgos que podamos tener al momento de hacer la evaluación. ¿Cuáles son algunas de las características que deben de tener estos cuartos y estas cabinas? Bueno, una temperatura ambiente aproximadamente de 18 a 22 grados centígrados. Estas serían como las condiciones a las que debe de estar el cuarto. Una iluminación adecuada. Yo les comentaba que normalmente pues utilizamos la luz blanca para hacer nuestras evaluaciones. Sin embargo, a veces enmascaramos el color de los alimentos porque eso les puede dar una idea del cambio a lo mejor de formulación de un alimento y puedan tener una percepción diferente de la que tendrían. Entonces vamos a imaginar que estamos haciendo salchichas. Estas salchichas las estamos modificando su formulación y uno de sus compuestos que estamos utilizando hace que la salchicha se ponga más oscura. Si nosotros les pedimos que comparen cuál tiene mayor intensidad de sabor y el juez ve la diferencia entre una salchicha que es más rosa y una que es más oscura, inmediatamente van a pensar que la salchicha que es más oscura tiene una mayor concentración de ese compuesto. Entonces, para minimizar ese error, lo que hacemos es utilizar luz amarilla y luz roja, y lo que hacen, luz roja y van a enmascarar básicamente estos colores. Entonces, ahora sí, su respuesta o su percepción va a estar solamente dirigida y enfocada a lo que nosotros les pidamos, no a lo que aparentemente ellos pueden detectar por medio de la vista.
¿sale? Otra de las características también, aparte de las lámparas de diferentes colores, es la ventilación. Como les decía, pues como siempre estamos cocinando alimentos, estamos preparando alimentos, este cuarto o esta área de preparación normalmente está llena de olores, ¿no? Entonces debe de estar libre o no debe de haber un contacto directo con las cabinas, porque estos olores pueden influir en su percepción individual también de los jueces. Entonces, la idea de que ellos estén por separado en unas cabinas donde no tengan interacción con el área de preparación es esta, ¿no? Que estén libres de olores, que estén ventilados o que tengan un área ventilada donde no influyan otros factores o en su respuesta. Y bueno, se prohíbe conversar porque de repente si ocurre y ya van a ver en el laboratorio cómo a veces no confiamos en nosotros mismos y le preguntamos al compañero, ¿no? Si están calificando de la misma forma que nosotros. Entonces, la calificación es individual, ¿sí? La evaluación sensorial es individual, ¿sí? No quiere decir que porque califiquen de una forma están mal, sino que esa es su percepción. Entonces, al momento de hacer evaluación sensorial, traten de no conversar y confíen en ustedes, en lo que están poniendo en su paleta o en su encuesta, ¿sale? Entonces, bueno, este es a grandes rasgos cómo se distribuye un laboratorio de evaluación sensorial. No es un laboratorio donde hay químicos, como normalmente nos imaginamos un laboratorio. Aquí más bien tenemos áreas de preparación de alimentos, ¿sí? Y no tratamos de que esta área esté separada de las cabinas. En la UAM está un poco más pequeño el espacio, pero respetamos o tratamos de respetar estas áreas. Ya les enseñaré. Todas estos factores que estamos controlando aquí están basados bajo normas ISO, ¿sale? De calidad y son normas internacionales, es decir, que todas estos parámetros y estos factores que estamos viendo aquí que se cuidan, lo hacen también en otros lugares. Así que si alguien quiere hacer evaluación sensorial en otros países, tienen que tener las mismas condiciones para poder llevar a cabo sus pruebas. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de las muestras, ¿vale? Es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a preparar la muestra. Aquí, por ejemplo, es importante que consideremos varios factores. Uno de ellos es el material adecuado para enjuagar la boca, ¿sí? Normalmente nosotros les damos agua destilada o agua natural. El agua es importante, como ya les había mencionado, porque entre cada una de las muestras se deben de enjuagar la boca y seguir con la siguiente muestra. ¿Para qué? Para enjuagar la boca y liberar todos aquellos compuestos que se hayan quedado en la lengua y poder percibir las mismas sensaciones entre cada cambio de muestra, ¿sale? Otra de las características importantes al momento de preparar la muestra es utilizar un método de preparación que sea adecuado para ese tipo de muestra, ¿sale? Ya sea la temperatura de cocción, si vamos a pelar el producto, si lo vamos a cortar en cuadros, si lo vamos a entregar en vasos o incluso en platos. Por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar carne, la carne debe de tener una cocción adecuada para que pueda ser entregada al consumidor, ¿sale? Perdón, al juez. En este caso, la muestra que se da al juez debe de ser representativa de todo el trozo de carne. Es decir, si nosotros vamos a evaluar esta carne o este trozo de carne, lo ideal es que el corte que se haga, ¿sí?, sea representativo de toda la muestra. No podemos darles unas partes muy quemadas y otras partes que estén casi crudas. Así que debe de haber homogeneidad en el cocido para que al momento de que ellos evalúen, estos factores no influyan en sus respuestas. Por ejemplo, si vamos a evaluar café, el café debe de estar a una temperatura que ni les queme la boca,
pero que sea lo suficientemente caliente para que puedan liberarse los compuestos volátiles, ¿sale? Entonces, cada una de las muestras debe de tener, dependiendo del tipo de producto, las condiciones adecuadas para ser presentados. Por ejemplo, hay artículos científicos en donde estas condiciones están muy bien estandarizadas, mencionan a qué temperatura se va a dar la muestra, cuál es la cantidad exacta que se requiere para que el juez termine de hacer su prueba y ni le falte ni le sobre, ¿sale? Debe de hacer una cantidad adecuada y bueno, eso es importante saberlo porque entonces cuando ustedes evalúen un alimento, váyanse a investigar si hay artículos científicos que ya hayan hecho esa prueba y fíjense las condiciones a las que están entregando sus muestras, ¿sale? Otra característica que también se cuida al momento de la preparación de la muestra es la cantidad que se va a evaluar. Imagínense que estamos evaluando helado, ¿no? Entonces, el helado es un producto que se fusiona rápidamente en el paladar. Si ustedes entregan una cucharada de esas heladeras de las chiquitas y entregan en esa cuchara la muestra, es una cantidad muy mínima o muy pequeña para que a lo mejor puedan evaluar muchas propiedades, ¿no? Entonces lo ideal es darles un vaso con suficiente muestra para que puedan estar cuchareando las veces que ellos consideren y puedan determinar las características que a nosotros nos interesan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces los resultados dependen de la cantidad también de la muestra. Entonces hay que ser muy cuidadosos, como les comentaba, traten de ser lo suficientemente generosos para que les alcance el producto y puedan realizar todas la prueba o las pruebas que nosotros les estamos pidiendo. También otra cosa importante es el recipiente que se va a usar para la presentación. Hablando, por ejemplo, del café, no es lo mismo que nosotros entreguemos el café en vasos desechables de unicel a que los entreguen en vasos de plástico transparentes. El vaso de unicel no permite el paso del calor y es lo más adecuado a lo mejor o una taza para el café. Entonces el recipiente es súper importante que lo consideren también y este va a adecuarse totalmente al alimento, ¿sale? Normalmente en el laboratorio nosotros utilizamos vasos del cero. Al momento que ustedes vayan al laboratorio, se van a dar cuenta que son los vasos como estándares que siempre utilizamos para entregar las muestras. Es un vaso de aproximadamente 10 mililitros y ustedes van a poder entregar su muestra en estos recipientes. No es una cantidad ni muy exagerada ni muy pequeña, sino suficiente para que el evaluador pueda hacer sus pruebas. Entonces, bueno, casi siempre usamos vasos del cero y vasos refresqueros para entregar el agua o a veces tenemos vasos de vidrio. Pero son los recipientes que más utilizamos. Cuando son cosas como alimentos más como comida, normalmente utilizamos platos pequeños de plástico o de vidrio. Y de esta forma entregamos las muestras también, ¿sale? Algo bien importante es el arreglo del conjunto de muestras y la frecuencia con la que se presenta el material. Normalmente nosotros codificamos cada una de las muestras. Cada vaso tiene un código de 3 dígitos. Estos dígitos no deben de ser secuenciados, es decir, no se vale poner 1, 2, 3 y en la siguiente muestra 4, 5 y 6, porque eso supone un arreglo o una lógica de arreglo para los jueces y ellos suponen que la muestra que sigue de la muestra anterior es la secuencia de números. Entonces, normalmente utilizamos dígitos de 3 que no estén secuenciados, es decir, podemos utilizar, o vamos a poner un ejemplo, 0, 8, 1.
¿sale? No deben de ser números secuenciados y cada uno de los códigos va a representar una formulación o un compuesto. Nosotros debemos de apuntarlo en la libreta, los líderes deben de saber de qué se trata el producto que se está evaluando, pero no los jueces. Los jueces solo saben que hay una muestra ahí, que tiene un código, pero no saben qué es. Y los jueces, pues ellos hicieron el proceso o hicieron toda la metodología para hacer la prueba y saben de lo que se está hablando, ¿no? Saben qué tipo de compuesto es el que identifica cada una de los códigos. Ahora, también cuando utilizamos compuestos que llegan a saturar un poco el paladar, utilizamos galletas saladas para poder limpiar el paladar, ¿sale? Entonces, en algunas ocasiones entregamos galletas saladas para limpiar un poco la lengua y junto con el agua poder limpiar totalmente y pasar a la siguiente muestra. Entonces, bueno, esto se llega a hacer, son normalmente galletas saladas, galletas Ritz o de cualquier tipo que sean saladas, y la intención de utilizarlas, como les menciono, es limpiar el paladar del juez. ¿Cuáles son los aspectos importantes para la preparación y la presentación de las muestras? Aquí, por ejemplo, ya les había platicado esto, es recomendable que presentemos a las muestras o a los productos en forma que se consume normalmente. El café, por ejemplo, lo necesitamos entregar de una temperatura ni muy alta ni muy baja, ¿sale? Cuando utilizamos o cuando entregamos a lo mejor los cacahuates, ¿no? Que estábamos viendo aquí, deben de tener un grado de tostado que ni estén muy quemados, pero que tampoco estén como crudos, ¿no? Entonces, debemos de buscar las condiciones de cada uno de nuestros productos para que sea lo más semejante a lo que los jueces han consumido o tienen conocimientos. La prueba debe de realizarse en condiciones que eviten o minimicen errores, lo que les decía anteriormente. Debemos de evitar totalmente la expectación, ¿sale? Expectación es que el juez no debe recibir información de las muestras. En este caso, como ya les mencionaba, hay que cuidar la codificación. Hay que evitar esa expectación, que ellos ya intuyan qué muestra sigue porque la codificación está secuenciada. Entonces, acuérdense siempre que vayan a etiquetar sus vasos. Los códigos son 3 dígitos y no deben de estar secuenciados, ¿sale? Esto es para evitar principalmente la expectación. Por otro lado, en el estímulo o en cuanto al estímulo, para evitar influencias subjetivas, las muestras deben de ser homogéneas. Esto quiere decir, el ejemplo de la carne, que la muestra que ustedes entreguen debe de ser representativa del resto de toda la muestra, ¿sale? Entonces, si vamos a entregar cortes de carne, hay que medir los cuadros que tengan un tamaño igual en cada uno de los casos. Vamos a pensar en cubos de 2 centímetros por 2 centímetros. Cada muestra debe de medir exactamente lo mismo y el cocido o la cocción debe de ser tan homogénea de tal forma que no haya esa subjetividad entre cada una de los juicios, ¿sale? También necesitamos evitar la asociación lógica debido a la explicación o al tamaño de la muestra, ¿sale? Aquí lo que les mencionaba, que no porque una muestra sea más grande que otra, intuyan que tiene mayor cantidad de tal compuesto, o a lo mejor, hablando de la carne, que la cocción sea más alta o mayor comparado con las muestras anteriores. Entonces, debe de haber una homogeneidad total al momento de entregar sus muestras. También se quiere con esto evitar la sugestión, aspecto u opinión de otros jueces. Por eso se les pide
que al momento de que estén haciendo su evaluación no hablen entre compañeros para evitar la sugestión, confíen en el juicio que ustedes tienen y eviten este sesgo, ¿no? de resultado. Y por otro lado, pues la posición, lo que les decía del número de los códigos, aquí lo que se evita totalmente es la predisposición al orden, ¿sale? Es decir, que si estamos evaluando un estímulo, ¿sí? Y les pedimos que evalúen de menor a mayor, no porque la secuencia de números sea seguida, intuyan que cierta muestra está antes que otra, ¿sale? Entonces, aquí es importante que ustedes codifiquen de la manera correcta, son 3 dígitos, no números, son números aleatorios al azar. Ustedes nada más tienen que saber como líderes a qué se refiere cada código y bueno, el juez no debe de saber nada de los códigos, simplemente se tiene que basar en su evaluación, ¿sale? Entonces, estos aspectos son muy importantes al momento de entregar las muestras. Estas son las condiciones que deben de tenerlas o de cuidar al momento de hacer su evaluación. Igualmente estas, ¿no? Que es muy parecida a lo que les dije ahorita. Otras consideraciones son importantes para hacer la evaluación sensorial. Normalmente al preparar, bueno, las muestras, los experimentadores no deben de tener un contacto directo con el alimento, o sea, es decir, utilizar cuchillos, tenedores, que no haya un acercamiento directo o un contacto directo entre el experimentador y la muestra, ¿sale? Hay que cuidar mucho esa parte por higiene. Y bueno, probablemente la persona o el líder traiga cremas en las manos, ahora con el gel antibacterial, o alguna otra sustancia que queden residuos en la muestra y esto afecte la percepción del juez. Al hacer las pruebas sensoriales, los jueces que fuman o son fumadores, se les pide que por favor no fumen 30 minutos antes de la prueba. Esto es porque, bueno, al momento de que ustedes fuman, modifican un poco la fisiología de las papilas gustativas y esto provoca que, bueno, la respuesta no sea la misma de una persona que no sea fumadora. Entonces, bueno, las personas que fuman no se van a eliminar de los jueces, porque eso es la duda a veces mucha de que piensan que por ser fumadores no sirven como jueces sensoriales y claro que sirven, pero se prohíbe fumar 30 minutos antes de la prueba. Otra restricción que también tenemos al momento de hacer evaluación sensorial es lavarse los dientes justamente antes de la prueba, ¿no? Hay que esperar por lo menos 30 o 1 hora para hacer la prueba. Entonces, bueno, cuando vayan a hacer su evaluación sensorial, traten de lavarse los dientes antes o después de la prueba para que estos sabores no interfieran en su percepción o en su evaluación. Y bueno, el día de la evaluación sensorial se prohíbe usar labiales, perfumes, etcétera, para que estos olores y estas sensaciones no influyan sobre su juicio al momento de evaluar. Normalmente se les pide que hagan sus pruebas en la mañana de 11 a 12 o en la tarde de 3 a 4, ¿sale? Esto es para evitar que se cruce la hora del desayuno o de la comida y que en vez de que califiquen por la necesidad de hacer la prueba, más bien teniendo hambre, estas características que pueden ser evaluadas no sean las correctas, no sean correctas, y más bien sea hambre lo que están, el hambre lo que los está haciendo tomar ciertas decisiones. Entonces, por eso se recomienda que se respete un horario normalmente en la mañana o en la tarde para evitar también este sesgo de datos. Bueno, también como les mencionaba, el líder el día que le toca hacer la prueba, pues tratar de evitar ponerse perfumes, cremas, cualquier sustancia que tenga contacto con el producto que se va a evaluar.
Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para realizar una evaluación sensorial, ¿sí? El primer caso o lo primeritito que tenemos que hacer es definir el problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo de hacer la evaluación sensorial? Hay diferentes tipos de prueba que ahorita les voy a explicar a qué se refieren cada una de estas, y dependiendo del producto y de nuestras intenciones o nuestros objetivos, vamos a definir el problema. Imaginemos que queremos desarrollar una galleta baja en grasa y queremos ver qué tan aceptable es para nuestros jueces. Lo que tenemos que hacer es buscar una galleta comercial y ver que las características sean muy parecidas a nuestra galleta baja en grasa. ¿Esto para qué? Porque a lo mejor lo que queremos ver es qué tan parecida o qué tan diferente es a esa galleta. Entonces nosotros determinaríamos ahí qué tipo de prueba queremos realizar. Entonces, definir el problema es muy importante. De aquí es donde parte todo el proyecto, ¿sale? Y bueno, se controlan ciertas características o ciertos factores, como es el número de jueces, ¿sí? El tipo del producto, y bueno, se condicionan algunos factores como más económicos, etcétera. El segundo paso es contar con jueces, ¿sale? Acuérdense que de un grupo de personas de todo tipo, ¿sale? Me refiero a edades, a si son fumadores, si no son fumadores, si tienen bajo cualquier condición se puede seleccionar a este grupo de personas, pero posteriormente van a ser calibrados y entrenados, y ahí es donde a lo mejor vamos a discriminar. La discriminación solo se hace dependiendo la habilidad que tengan ya sea de describir productos, de que tengan esa sensibilidad para poder identificar compuestos o gustos básicos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un grupo de jueces y los vamos a calibrar como si fueran un instrumento. Los vamos a calibrar siempre con el mismo alimento, bajo las mismas condiciones, para que cada vez que ellos evalúen ese alimento, su resultado o su juicio sea reproducible. ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio de este tema? El 3 es definir la metodología adecuada, qué tipo de prueba, si vamos a utilizar un cuestionario, cuántas repeticiones vamos a hacer, obviamente entre más repeticiones mejor, y la presentación de las muestras, si las vamos a entregar en un vaso, si vamos a entregarlas en un plato, si vamos a hacer una cocción, qué tipo de cocción, si vamos a hervir, si solo vamos a freír, etcétera. Entonces, aquí es donde vamos a determinar la metodología adecuada para llevar a cabo este proyecto. Posteriormente vamos a efectuar la medición. Una vez que ya tenemos a los jueces calibrados y que ya sabemos qué metodología vamos a aplicar, vamos a llevarlos a las cabinas de evaluación y van a llevar a cabo su evaluación ahí. Posteriormente vamos a recabar todos sus datos en tablas. Normalmente esto ya lo hacemos en la computadora, y vamos a recabar todos los resultados y para su posterior análisis. Posteriormente de obtener todos los datos, vamos a aplicar un análisis estadístico dependiendo la metodología. Cada metodología usa un análisis estadístico diferente y nos va a ayudar a interpretar una gran cantidad de datos que sería difícil de interpretar a simple vista. Y bueno, como ya sabemos, el análisis estadístico es una de las ventajas que nos da, que una gran cantidad de datos nos lo resume y nos da resultados más concisos, para finalmente obtener una conclusión respecto a estos resultados. Entonces, estos son los pasos para realizar una evaluación sensorial. Son 7 puntos y es importante tenerlos en cuenta al momento de
empezar una prueba. Aquí les decía que cuál era o el primer paso era definir el problema. ¿Cómo vamos a definir el problema? Aquí, por ejemplo, les pongo 7 ejemplos de cómo podríamos empezar una evaluación sensorial. Una de las preguntas que nos podemos hacer es si hay diferencia entre lotes, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que estamos desarrollando esa galleta baja en grasas, ¿sale? Y estamos haciendo un lote de muchas galletas o de varias galletas bajas en grasa y queremos ver si el juez es capaz de detectar diferencias entre este producto que nosotros desarrollamos y una marca comercial. Entonces, bueno, esta sería una de las preguntas para iniciar con nuestro proyecto, que sería saber si hay diferencias entre lotes. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es ¿en qué son diferentes los productos de distintos lotes? ¿Sale? Esa sería otra pregunta en la que nos podríamos centrar y pedirle a los jueces, ok, encontraste diferencia entre mi galleta que yo hice y la que ya estaba en el mercado, pero ¿cuáles son esas diferencias que tú identificaste? No sé, puede ser diferencias de sabor, diferencias de textura, de apariencia, etcétera. Esto ya va a depender de cuál sea el objetivo de nuestra prueba o qué es lo que nos interesa saber realmente. Si, por ejemplo, bajamos grasa en las galletas y estamos comparando con otra galleta comercial, a lo mejor lo que nos interesa saber es si ellos encuentran diferencias en la textura, porque la disminución de grasa provoca casi siempre defectos de textura. Entonces, a lo mejor aquí lo que me interesa es saber si ellos encontraron estas diferencias de textura. Muy bien. Otra pregunta que podemos utilizar como problema es ¿cuál es la sensibilidad de los consumidores a tal compuesto? Vamos a imaginar, y esto lo vamos a hacer en las primeras pruebas, que yo les voy a dar ciertos compuestos para que ustedes determinen de qué compuesto se trata. Aquí habrá personas que no perciban los compuestos porque esto depende de la experiencia que ellos tienen o que tenemos todos, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo lo que quiero saber es qué tan sensibles son mis jueces ante un compuesto X. Puede ser una sal, puede ser azúcar, un ácido, etcétera. Otra pregunta que podemos utilizar como problema es ¿cuál es la sensibilidad de los consumidores al variar un proceso? Eso se ocupa o lo hacemos mucho a nivel industrial. A veces para reducir costos cambiamos ciertos o parte del proceso de un alimento y a veces este cambio o esta modificación del proceso produce cambios a nivel del producto. Entonces, a mí a lo mejor me interesa saber si mis consumidores perciben este cambio en el producto. Quiero saber qué tan sensibles son para detectar estos cambios a nivel del producto. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que, por ejemplo, a mí como productor o o como empresa me cuesta mucho almacenar mis productos con atmósferas controladas. Entonces yo decido mejor, en vez de utilizar atmósferas controladas, a tomar un proceso de almacenamiento con temperatura, o sea, es decir, bajo refrigeración. Tal vez el cambio de este proceso de utilizar atmósferas controladas a utilizar un proceso bajo temperatura provoque cambios estructurales en el alimento. Si mis consumidores son capaces de detectar estos cambios, puedo decir que mis jueces son de alguna forma sensibles. Entonces, la sensibilidad de cada uno de los consumidores va a depender de la experiencia que ellos tengan, pero bueno, esto me va a ayudar a determinar qué tan buenos son como jueces, ¿sale? Otra pregunta que nos puede servir para definir el problema es ¿qué efecto tienen los procesos en olor, sabor y color y apariencia?
¿no? Por ejemplo, si yo utilizo, imaginemos un proceso de, vamos a ver, en un helado, nosotros, como ustedes, bueno, no, a lo mejor no saben, pero en el helado lleva o conlleva diferentes pasos de un proceso para que llegue a ser helado, ¿sale? Si nosotros decidimos homogenizar a cierta temperatura, por ejemplo, normalmente homogenizamos a 60 grados centígrados, 70 grados centígrados, y decidimos bajar la temperatura de esta homogenización por, por siguiente va a tener efectos en la textura, en el sabor y en la apariencia del alimento. Entonces, bueno, a lo mejor aquí lo interesante sería detectar si mis jueces fueron capaces de determinar la reducción de esta temperatura y qué impacto tuvo sobre estos atributos, ¿sale? Otro ejemplo sería cómo influye el envase en la conservación de las propiedades sensoriales del producto y en el tiempo de vida útil. Es muy importante aquí, por ejemplo, que cada uno de los empaques vaya de acuerdo al producto. Es decir, normalmente cuando consumimos papas fritas y abrimos la bolsa tiene aire, ¿sale? Pero no permite el paso de humedad del exterior. Entonces, es un envase o un empaque adecuado para este producto, para evitar que se dañe la textura, para evitar que se hidraten. Las papas son muy higroscópicas, tienen la capacidad de absorber grandes cantidades del ambiente o del mismo empaque. Entonces, la cantidad de aire que está aquí adentro del empaque está regulada. Entonces, por ejemplo, imagínense que queremos hacer un cambio a otro tipo de envase, ¿no? Vamos a imaginar una caja de cartón, pero la caja de cartón a lo mejor no va a tener la misma capacidad de evitar la acumulación o de que entre la humedad al producto. Entonces, este cambio de empaque va a provocar un efecto o un cambio a nivel estructural de mi alimento. Entonces, a mí a lo mejor lo que me interesa es ver qué tan sensibles son mis jueces al momento de que yo hago este cambio. A lo mejor para el productor es más barato utilizar cajas de cartón para guardar las papas que utilizar una bolsa metálica que le dobletee el precio, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ver qué tan sensibles fueron mis jueces al detectar estos cambios y si tuvieron un impacto en su percepción. Y otra pregunta que también podemos utilizar para definir el problema es si gusta mi producto más que la competencia. Esa es una de las pruebas que más hacemos en el laboratorio, que normalmente nosotros hacemos una formulación y queremos ver qué tanto se parece a una formulación que ya está bien posicionada en el mercado. Entonces, aquí, por ejemplo, ya utilizaríamos más bien a consumidores habituales de ciertos productos. Y aquí lo importante es saber no tanto si son jueces sensibles o no, porque en este caso van a ser, o estos estudios se pueden hacer como más bien para jueces entrenados, que tengan esa habilidad o esa sensibilidad para determinar esos cambios en los alimentos. En el caso de cuando hablemos de gusta o disgusta, más bien nos vamos a dirigir a los consumidores. Acuérdense que los consumidores habituales de productos no tienen la misma habilidad que un juez entrenado. Entonces, ellos no nos van a poder a lo mejor identificar diferencias entre lotes o si perciben a ciertos compuestos porque no tienen a lo mejor esa habilidad. Sin embargo, sí pueden ellos como consumidores habituales de cualquier producto, determinar si un producto les gusta más que otro. En este caso, si mi producto que yo desarrollé les gusta más que el de la competencia, ¿vale? Muy bueno. Entonces, ya aquí vamos a entrar ya en materia como tal. Quiero que estructuren bien las pruebas que vamos a hacer. Esta es la evaluación sensorial y se divide en dos partes, en pruebas analíticas y en pruebas hedónicas. Aquí en pruebas hedónicas vamos a trabajar con jueces entrenados o jueces de laboratorio.
Normalmente les llamamos jueces analíticos, ¿sale? Y son grupos de personas pequeños, de 10 a 15 personas, que nosotros entrenamos y calibramos para identificar cambios pequeños de sustancias o de compuestos, ¿sale? Para ver qué tanta habilidad descriptiva tienen. Ya les voy a ir platicando un poco más de esto. Pero lo único que quiero que sepan es que en la evaluación sensorial se divide en dos, en pruebas analíticas, donde vamos a utilizar jueces analíticos o jueces entrenados, ¿sale? Por otro lado, tenemos las pruebas hedónicas, donde vamos a utilizar consumidores o jueces hedónicos, también se les llama, jueces hedónicos o consumidores. Entre estos dos tipos de pruebas, también hay una subclase que son las pruebas de sensibilidad, discriminativas y descriptivas. Las pruebas analíticas de sensibilidad son las primeras que vamos a ver y estas ya las vamos a realizar en el laboratorio. Básicamente lo que lo que se busca de estas pruebas es ver qué tan sensibles son ustedes ante ciertos estímulos. Ya les iré mencionando qué es lo que vamos a hacer. En cuanto a las pruebas hedónicas, que son pruebas con consumidores, donde los jueces que utilizamos son hedónicos o consumidores, realmente lo que vamos a evaluar es la preferencia de los productos, el nivel de agrado y la aceptación, ¿sale? Entonces, estos son todo el curso lo estamos resumiendo aquí y vamos a empezar con las pruebas analíticas, especialmente con las pruebas de sensibilidad. Aquí, por ejemplo, les dejo una diapositiva para que vean qué preguntas responden cada una de estas pruebas. Por ejemplo, todas las pruebas analíticas se encuentran en este recuadro o este rectángulo rojo y involucran, como ya vieron anteriormente, las pruebas discriminativas, pruebas descriptivas y las pruebas de sensibilidad. Nosotros vamos a empezar con las pruebas de sensibilidad. ¿Qué preguntas nos responden ante estas pruebas? Responde las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué cantidad, por ejemplo, de un compuesto químico es percibido? Ustedes, después de tener la clase que viene, van a poder determinar o detectar ciertos compuestos químicos y van a poder determinar la cantidad de ellos. Tal vez no van a poder determinar la concentración porque eso sería algo fabuloso, pero no tenemos la capacidad de hacer eso. Sin embargo, sí podemos determinar si ese compuesto se encuentra en mayor, en menor cantidad, ¿sale? Entonces, las primeras pruebas que son de sensibilidad nos van a ayudar a determinar la sensibilidad de los jueces, en este caso de ustedes. Y vamos a poder ver qué tan sensibles son ante ciertos estímulos químicos y ustedes ya lo van a ir haciendo en el laboratorio. Otra pregunta a la que responden este tipo de pruebas es ¿cómo selecciono a mis jueces? En base a estos resultados de sensibilidad, yo como líder voy a poder determinar qué personas son capaces o pueden integrar al panel sensorial. Todos vamos a participar en todo el curso, todos vamos a realizar las pruebas, pero sí vamos a dar como un resumen de las personas o de aquellas personas que realmente pudieran estar en un panel sensorial dependiendo la sensibilidad que tienen. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar nos va a ayudar para seleccionar a nuestro panel sensorial. Y también nos va a responder a la pregunta ¿qué tan sensibles son mis jueces? ¿Sale? ¿Qué tanta habilidad descriptiva o discriminativa tienen ante ciertos estímulos? Entonces, bueno, vamos a iniciar el curso con estas pruebas. Es el siguiente tema, las pruebas de sensibilidad. Posteriormente vamos a trabajar con las pruebas discriminativas, que bueno, ya les iré contando una por una para que no se haga tan tedioso. Y posteriormente vamos a trabajar con pruebas descriptivas.
Y finalmente vamos a hacer pruebas afectivas o pruebas con consumidores. Entonces, eso sería todo. Espero que todo haya quedado claro. De todas maneras, vamos a tener clases para preguntas y respuestas. Y bueno, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.